Bienvenido nuevamente a Sanidad para el Alma. Hoy te va a bendecir esta palabra de manera poderosa. Vamos a continuar nuestra temática y hoy miraremos los peligros de la amargura, con base en la historia de un hombre que puede ser para nosotros un ejemplo, una alerta. Está en Hechos capítulo 8, desde el verso 4 al 25. Nos dice la palabra que se estaba predicando el evangelio en Samaria. El evangelista Felipe, por causa de la persecución, el evangelista se va a Samaria, dando cumplimiento a lo que el Señor Jesús nos había dicho en su palabra. Debíamos predicar este evangelio desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se van a predicar el evangelio a Samaria y Felipe allí, predicando al Señor Jesucristo, la gente le escuchaba atentamente, dice el verso 6. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. En el verso 7, ¿cuáles eran esas señales? Muchos que tenían espíritus inmundos quedaban libres. Salían los espíritus dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando tú eres libre, cuando tú eres sano, gozas, te gozas. La tristeza dice que seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. El gozo es una señal de que tú estás saludable, de que tú eres sana. El gozo demuestra de que tú eres libre en tu alma. Y estas personas tuvieron grande gozo. Hubo un gran gozo en aquella ciudad. El verso 9 hay un pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Desde ahora mismo estamos notando algo. Ya están hablando en tiempo pasado. Simón antes ejercía la magia. Antes había engañado a la gente. Antes se hacía pasar por algún grande. Antes. Ahora en el verso 10 dice que a este hombre Simón, a este hombre lo oían atentamente todos. Todos los que estaban en Samaria oían a Simón, al mago, al hechicero, al brujo, al adivino, al ilusionista, como usted le quiera llamar. Pero era un hombre que trabajaba con el Satanás. El Señor reprenda, el Señor lo reprenda. Ellos estaban atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Tú alguna vez estuviste engañado oyendo a estos hombres mentirosos? Yo también lo hice, yo pasé por esto. Yo también fui engañada cuando yo no conocía al Señor Jesucristo. En el verso 11 dice que estas personas, desde el más pequeño hasta el más grande, le estaba atento. ¿Por qué estaban atentos? Porque Simón, con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero, otro pero en el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, hasta ahí llegó. Mira, si tú has creído en los mentirosos, si tú has creído en vanas palabrerías y fábulas, hasta, te va a haber siempre un hasta que tú creas en el evangelio. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así lo dice Marcos 16:16. Todos debemos bautizarnos. El que cree y es bautizado es salvo. Nosotros lo hacemos por obediencia y sabemos que el que cree se bautiza. Es una demostración de que tú has creído en Cristo. Tú ratificas tu fe. En el verso 13 hay una noticia aquí, muy buena noticia. También creyó Simón mismo. Cuando se dice creer, entendamos que creer no es lo mismo que convertirse, y creer tampoco es lo mismo que confiar.
Y vamos a continuar. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Bueno, Felipe le está predicando, él ve que es el líder, es el evangelista y todos siguen a Felipe. Bueno, yo me voy a hacer cerca de este hombre. Ya yo creí, ahora me bauticé y me hago al lado de Felipe. Y él veía las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Él estaba siguiéndole los pasos a Felipe, le estaba observando qué era que hacía, cómo lo hacía. Y recordemos que él lo había hecho antes, con sus poderes mágicos. Él había hecho también algunos prodigios. En el verso 14, esta noticia llega a los apóstoles que estaban en Jerusalén y ellos envían a Samaria a Pedro y a Juan. Oyeron que este pueblo de Samaria había recibido la palabra de Dios. Vienen Pedro y Juan a Samaria, oran por todos para que reciban el Espíritu Santo. Porque todavía el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, dice el verso 16. Entonces, ¿qué hicieron Pedro y Juan? Impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio esto, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Oh, aquí salió algo. Este hombre había creído, este hombre se había bautizado, este hombre estaba al lado del líder y estaba observando todo con detalle. Y llega el momento en que dice, yo quiero eso, yo te ofrezco dinero. Y le dice, diciendo, verso 19, dadme también a mí este poder. Él vio que esto sucedía por mano de los apóstoles. Ahora estaba Felipe, estaba Pedro y estaba Juan. Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería obtener este poder otra vez. Él no quería perder el poder que había tenido cuando era mago. Él no se conformaba con creer en Cristo, con haberse bautizado y con ver las señales. No, él también quería hacer lo mismo, a costa de lo que fuera. Así hay que pagar. Pago, tenía dinero, claro, tenía buen dinero recolectado de todas las personas que habían pagado. ¿Para qué? Para ser engañados, porque había engañado a muchos, dice la palabra. La pregunta es, ¿Simón había creído realmente en Cristo? ¿Se había convertido? Yo quiero que tú me dejes comentarios. Aquí los puedes dejar, ahí abajo, por favor. Escríbeme tus comentarios. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué piensas de este hombre Simón? ¿Estaba realmente convertido? El haberse bautizado, el haber creído el evangelio, levantó la mano, yo recibo a Cristo, y ahora estar cerca del líder. Esto garantiza que una persona o evidencia conversión. Si estaba realmente convertido Simón, si había un cambio, el corazón había sido renovado, ya no estaba haciendo lo que antes hacía. Esto puede estar sucediendo también hoy en día en las congregaciones y debemos observar con cuidado para ayudar a estos hermanos, para ayudar al pueblo de Dios. Recibir a Cristo y bautizarse no es convertirse. Luego tienen que dar pasos más allá para que haya un cambio, para que haya una transformación. Dejar de hacer lo que antes hacíamos. Y eso es conversión. Lo que tú hacías, no lo haces más. Y la palabra nos dice, si éramos ladrones, ya no robamos. Si éramos maldicientes, también dejamos de serlo. Mentirosos, criticones, murmuradores y muchas otras cosas. Ahí nos queda entonces esa pregunta para que tú puedas examinar. En el verso 20, Pedro le dice a Simón, Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso lo había pensado Simón en su corazón, porque el corazón de él no era recto. Y el Espíritu Santo estaba guiando a estos hombres. Lo que nosotros hacemos evidencia el pensamiento de nuestro corazón. No tienes, verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El verso 22 le dice, mira, la solución para que tu corazón sea libre es arrepentimiento. Y le dice en el verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad
y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepentimiento y ruego. Estamos haciendo algo indebido. Arrepentimiento y ruego. Clamor, oración delante de Dios. No era solamente una oración sencilla, era ruego. Dice, arrepiéntete y ruega a Dios para que Él perdone. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él estaba diciendo, mira, tienes la posibilidad. Ahí tienes la posibilidad. Hazlo. ¿Y por qué tú tienes esa situación? ¿Por qué tu corazón no es recto? ¿Por qué estás haciendo lo que haces, Simón? Si ya te bautizaste, ya recibiste a Cristo en tu corazón, anda cerca del líder. ¿Sabes por qué? Dice el verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él vio más allá. Pedro vio que había maldad en el corazón de Simón, que no estaba convertido, de que todavía este hombre no se había arrepentido de sus pecados. ¿Por qué Simón tenía amargura? Porque ahora él quería hacer lo mismo. Él no estaba aceptando haber perdido el poder que antes tenía. Él no aceptaba la pérdida de ese poder. Por eso estaba lleno de amargura y además había envidia, había celos. Pero la amargura era lo que allí estaba determinando el estado de su corazón, lo cual pudo ver Pedro gracias a la presencia del Espíritu Santo. La amargura que había en su corazón. Hay cosas que tú has perdido, que ya tú no las tienes porque ahora tú eres cristiano, porque tú eres creyente en Cristo y obedeces su palabra. Y lo que tú antes hacías, hoy tú no lo haces. Lo que antes yo hacía, hoy yo no lo hago. No lo debo hacer. Y si en algún momento siento que estoy repitiendo una acción de mi vida pasada, voy a los pies del Señor en arrepentimiento y en oración, tal como le dijo Pedro a Simón que debería hacerlo. Dice, arrepiéntete y ruega a Dios. Esa es la solución para la amargura. Reconocer que tenemos en el corazón amargura porque hay odio, porque hay rechazo, porque hay ira, porque hay envidia, porque no aceptamos algunas cosas, no nos gusta tal cosa de la iglesia y nos llenamos de enojo e impotencia. Otro tiene un privilegio, yo no lo tengo, hay amargura. Y todo esto se desencadenó, la amargura, principalmente porque tú no has perdonado. Y de ahí se desencadenan otras cosas dañinas para tu corazón. En el verso 24, ahora Simón habla. Le dijeron, Pedro le dice, ruega a Dios. Pero Simón dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. A ti te dicen, ve y ora, clama a Dios, arrepiéntete. Ora a Dios para que te perdone tus pecados, para que tú seas libre de esa situación que tú tienes en tu corazón. Y tú dices, ora tú por mí, entonces no estás arrepentido, porque el Señor quiere ver la humillación de tu corazón. Él no se puede humillar por ti, Él puede orar por ti, pero la humillación la debes tener tú. El arrepentimiento lo tienes tú. Y el Señor está esperando que tú te humilles, te arrepientas y reconozcas que necesitas ser libre de esto que tienes en tu corazón. Simón no era un hombre de oración tampoco. Y él no tenía un arrepentimiento porque él no dijo, sí, voy a orar, reconozco mi pecado, me arrepiento. Él no dijo eso. Él tenía temor, era de que le sucediera lo que habían dicho, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Porque el Señor le dijo que pereciera él con su dinero. Él no quería morir. Era el único temor. ¿Vamos a buscar al Señor por miedo a no morir? ¿Vamos a dejar de hacer aquellas cosas por miedo? No, por amor, por obediencia. Y le decimos, Señor, estoy arrepentido. No quiero hacer lo mismo que estaba haciendo antes. El verso 25 dice, después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. No dice la palabra que ellos oraron por Simón. ¿Cuál fue el destino de Simón? ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo continuaría? ¿O su final? Yo no lo sé. Pero tú sabes qué sucede con todo aquel que no se arrepiente, con todo aquel que no confiesa sus pecados y se arrepiente. Pero el que se arrepiente, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia, dice el Señor. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia.
La historia de Simón tal vez no sea parecida a la nuestra, porque nunca practicamos la magia, ni fuimos hechiceros. Pero si vemos a otros sobresalir, nos irrita y nos molesta. ¿Nos enojamos con amargura si no nos toman en cuenta? ¿O queremos ser reconocidos y siempre ser los primeros? Estas son algunas preguntas para nosotros considerar, analizando con toda honestidad, sin que nos sorprenda. Hagámoslo con entendimiento, no las vayamos a ignorar. No sea que venga algún Pedro y en público nos reprenda. A veces hay cosas escondidas en nuestro corazón y nosotros estamos conscientes que dentro viven, pero a causa del orgullo, la terquedad y la obstinación, no permitimos que el Espíritu Santo nos haga libres. Gracias demos a Dios por la palabra de exhortación que remueve los barrotes y nos saca de la prisión. Por último, quisiera decirle al que con amargura batalla, al que ha tratado de ser libre pero no lo ha conseguido, tal como lo dijera Pedro, le recomiendo que ahora vaya a presentar ruegos al Padre con un corazón arrepentido.